Y bien, ante el riesgo en el tema de las pensiones aquí en México, la empresa Scandia, líder en planes privados en esta materia, consideró que su análisis debe incluir en plataformas electorales de quienes compitan a puestos de elección para el próximo sexenio. En entrevista con el financiero Bloomberg, el CEO de esta empresa aquí en México, Julio Méndez, indicó que es impostergable aumentar el ahorro para el retiro, ya que mientras en México la aportación obligatoria es de 6.5% del salario, en países como Colombia la tasa es de 11.5 puntos y aún así se cuestionan que sería insuficiente. Se tiene que abordar de una manera mucho más seria, inclusive en las campañas, creo yo, presidenciales. Yo veo otros países donde hablar del tema del retiro forma parte del debate de los potenciales candidatos presidenciales. Aquí nunca lo hemos visto, nunca hemos visto que los potenciales candidatos hablen dentro de sus spots o todo esto que van a hacer alrededor del retiro, y sin duda es un tema que tiene que ser parte de la agenda nacional. Y en esta temporada de reportes corporativos, en la que podemos ver cómo les fue a las empresas en el tercer trimestre del año, es buen momento para hablar de inversiones. Para esto doy la bienvenida a Jaime Álvarez, vicepresidente de inversiones de Latinoamérica de Scandia. Bienvenido, Jaime. ¿Qué tal? Buenas tardes, Susana. Buenas tardes. Pues, ¿cómo puede un inversionista maximizar su capital en momentos de desaceleración económica global, con eventos que generan incertidumbre como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo que pueda pasar con el Brexit, en América Latina? ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, efectivamente parte de nuestra asesoría y del acompañamiento que damos a nuestros clientes va justamente en este tema no menor, que es maximizar sus inversiones dentro de estos entornos tan complicados, ¿no? Y creo que lo hacemos a partir de varias fases, varias etapas. La primera es, pues sí, hacer una conciencia a los clientes de que pues hay un tema de disciplina y de constancia de inversión que necesitan tener pues prácticamente arraigado en su estilo de vida, ¿no? Y creo que esa es una primera parte muy importante. Ya después de ahí empezamos a pasar algunos temas que tienen que ver sí ya con el manejo de las inversiones, con el manejo de los portafolios de cada quien, y en ese sentido empieza a ser ya muy importante lo que nosotros le llamamos un perfilamiento. ¿Qué es un perfilamiento? Básicamente es conocer muy bien las necesidades de cada cliente, la etapa de la vida en la que están, sus objetivos, y poder hacer entonces un empate con un portafolio que funcione justamente para ese tipo de situación en la que cada uno de nosotros esté. Esos portafolios generalmente pues van a tener unas características que hará precisamente que esas inversiones, esos rendimientos se puedan maximizar, y generalmente lo que nos termina por pasar es, una vez antes de hacer un perfilamiento de un cliente, vemos como dos temas o dos errores que generalmente se dan y son justamente los que tratamos de evitar que se sigan adelante, ¿no? El primero es clientes que por alguna razón son muy conservadores, clientes que ya sea por una experiencia pasada o por sentirse no cómodos simplemente con el tema de las inversiones, invierten en instrumentos de muy corto plazo, de muy bajo potencial rendimiento, y eso obviamente hace que a final de cuentas al pasar los años pues puedan tener unas inversiones que no necesariamente sean las más redituables. Y por otro lado tenemos a veces algunos clientes que invierten en opciones que son de demasiado riesgo, más riesgo del que deberían tener, porque es gente que a lo mejor está tratando de buscar un rendimiento mayor, pero en algunos casos se corren unos riesgos que no necesariamente van de la mano con ese riesgo, ese rendimiento potencial. Entonces nuestro objetivo básicamente es buscar un portafolio que esté en un punto medio, en un punto, como comento, que empate con las necesidades y los objetivos de cada cliente. Y bueno, eso es un tema, como comento, no menor, que requiere un conocimiento importante de cada uno de nuestros clientes, por un lado, y por otro, pues conocer bien también los mercados financieros y cómo esperamos que reaccionen hacia adelante. Claro, obviamente en este perfilamiento pues depende mucho de la persona, del tipo de ahorro que está realizando, del tipo de inversiones que quiere realizar, ¿no? Pero, ¿cuáles son las recomendaciones actualmente de inversión pues en este panorama de incertidumbre y de volatilidad que estábamos platicando? Pues sí, mira, para la gente que tiene necesidades de muy corto plazo, seguimos viendo que todo lo que tiene que ver con renta fija, con instrumentos que pagan una tasa de interés prepactada, digamos, siguen siendo una buena opción, porque son instrumentos
instrumentos que no tendrán mucha volatilidad, son instrumentos en los que tú ya tienes más o menos una idea relativamente certera de cuánto va a ser tu rendimiento en un periodo corto, y eso creo que es un tema muy relevante para este tipo de inversionistas. Hay otros inversionistas que tienen unas necesidades de mucho más largo plazo, y ahí sí nuestras recomendaciones siempre son tener un portafolio muy bien diversificado, que incorpore algo de temas de renta fija, como lo hacen también la gente que invierte a corto plazo, pero que primordialmente integre inversiones en renta variable, tanto mexicana como internacional, en inversiones en otras monedas inclusive en inversiones que mucha gente les tiende a llamar alternativos, ¿no? Es decir, inversiones en bienes raíces, por ejemplo, o en algunos otros tipos de instrumentos que no son los más obvios ni los que muchas veces los clientes conocen en primera instancia, y nosotros muchas veces estamos ahí para enseñarles sobre este tipo de inversiones que muchas veces son desconocidas, pero que para esos portafolios hacen mucho sentido. ¿Y dónde están viendo las tasas más atractivas? Pues mira, nosotros seguimos viendo que la parte media de la curva, lo que tiene que ver con plazos probablemente entre 5, entre 8 años, tiene el potencial de seguir bajando. ¿Por qué? Porque pensamos que Banco de México seguirá haciendo una bajada de tasas en los siguientes meses. Si bien mucho de eso ya se incorporó en los meses pasados, creo que todavía hay un cierto, digamos, punto de que esos partes de la curva sigan bajando, y por lo tanto nos parece que es interesante seguir invirtiendo ahí. En algún momento también probablemente la parte de las tasas referenciadas a UDIs puede empezar otra vez a ser interesante. Hoy no lo vemos así porque creemos que la inflación está lo suficientemente controlada. Sin embargo, a futuro, si la economía empieza a repuntar, seguramente veríamos otra vez también un repunte de la inflación, y para eso tenemos algunos instrumentos particulares que toman ese beneficio hacia adelante, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación, creo que tenemos suficientes instrumentos como para poder maximizar aquí y allá. Finalmente, Jaime, ¿dónde pueden encontrar más información los que estén interesados en Scandia? Sí, pues creo que la forma más fácil de encontrarnos es en redes sociales. Ahí nos pueden encontrar en @ScandiaMéxico, y pues ahí van a encontrar mucha información de lo que hacemos, todos los servicios que tenemos, productos tanto de ahorro como productos que tienen incorporado un tema de seguro, y obviamente siempre con este acompañamiento y esta asesoría que creemos que es lo más relevante para nuestros clientes. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos, Jaime Álvarez, vicepresidente de Inversiones de Latinoamérica de Scandia. Gracias a ti, Susana. Muy buenas tardes. Hasta luego. En otros temas, ante el riesgo que persiste en el tema de las pensiones en México, la empresa Scandia, líder en planes privados en esta materia, consideró que su análisis debe incluirse en plataformas electorales que quienes compitan a puestos de elección para el próximo sexenio. En entrevista con El Financiero, el CEO de esta empresa en México, Julio Méndez, indicó que es impostergable aumentar el ahorro para el retiro, mientras que en México la aportación obligatoria es del 6.5% del salario, y en países como Colombia la tasa es de 11.5 puntos porcentuales. Tienen que abordar de una manera mucho más seria, inclusive en las campañas, creo yo, presidenciales. Yo veo otros países donde hablar del tema del retiro forma parte del debate de los potenciales candidatos presidenciales. Aquí nunca lo hemos visto, nunca hemos visto que los potenciales candidatos hablen dentro de sus spots o todo esto que van a hacer alrededor del retiro, y sin duda es un tema que tiene que ser parte de la agenda nacional.